noches a toda la concurrencia, principalmente Lucho como presidente de la sociedad, Carlos secretario y la junta directiva en general, doctor Blanco, doctor Contreras, mucho gusto por tenerlos acá presentes, resto de colegas, amigos, familiares, todos. Para mí es una emoción muy grande estar hoy día compartiendo con ustedes esta presentación de este libro que de todos los que he hecho y todos los artículos quizás que he podido escribir es el que más trabajo me ha costado, porque es una recopilación de casi 20 años de estudio y de investigación y de enseñanza. Claro que cuando uno comienza a acumular esa información, no lo hace pensando en que va a escribir un libro. Eso generalmente nunca sucede. Es muy raro que uno comience, bueno, a no ser que sea Vargas Llosa o algo así, pero generalmente uno va estudiando, acumulando, sistematizando información y cuando se da cuenta, pues tiene una información bastante importante, ¿no? Y por muchos años quise publicar este texto, como se dice, de manera oficial, como es ahora, pero por distintas razones no se podía. Inclusive se tocó varias puertas, ¿no? A través de instituciones universitarias y también laboratorios. Pero lo que se consiguió, por lo menos hasta los años anteriores, eran ediciones restringidas, es decir, ediciones de 50, 80 o 60, 70 números que logramos. Pero esta vez sí ya le hemos publicado y se debe básicamente también al apoyo de los resto de colegas que la mayoría de ellos también son profesores de San Marcos, pero muchos también han colaborado como médicos invitados en el curso que el doctor Blanco mencionó que es titulado Farmacología y Terapéutica Ocular, justamente. Lo venimos citando ya desde el año 1990 aproximadamente. Entonces, hay algunos colegas de mi promoción de la universidad, después algunos alumnos míos que han pasado por varias promociones, como la doctora Karina Arellano, y algunos profesores, como el mismo doctor Blanco, colegas de la residencia que actualmente ya están por los 60 años. Y entonces, con todos ellos, hemos logrado hacer este trabajo, ¿no? La mayoría, como vuelvo a repetir, son profesores. Pues, el doctor Danilo de la Torre se desempeña como su coordinador del curso de farmacología. El amigo y colega Héctor Guillén, que traje en Arequipa, también ha colaborado con un artículo. El doctor Vidal, que trabajó conmigo, Víctor Vidal, es médico internista, trabajó conmigo, ingresó también conmigo en el Hospital María Auxiliadora y actualmente trabaja en el Hospital de Toquepala. Es interesante ese artículo que justo lo mencionó el doctor Blanco porque él es especialista en medicina interna y con él hicimos el capítulo del efecto de las drogas sistémicas en el ojo. Un aspecto que muy poco se toca, pero que es muy importante, es un capítulo bien grande y este artículo ha venido como 10 veces a través del correo electrónico entre correcciones y recorrecciones, ¿no? Y así todo este grupo de médicos que me han acompañado han colaborado pues de distintas formas con concluir este texto. Como se ha mencionado, el libro tiene parte de una estructura, primero de la farmacología básica, ¿no? que se revisa también en cualquier curso de farmacología general, pero enfocado siempre desde el punto de vista ocular, es decir, la farmacocinética, la biodisponibilidad, la acción de los medicamentos a través de los receptores o no receptores, etc. Luego de pasar por la anestesia local y anestesia general en oftalmología, también tocamos una parte que me parece que es muy importante, principalmente para nosotros que trabajamos con anestesia local, ¿no? El asunto de la anafilaxia y del paro cardíaco, cómo siempre recordar cómo podemos manejar. En este caso nos apoya el doctor Silva, que es intensivista de la FAP. Después ya entramos a la parte netamente de los antibióticos, que son como 6, 7 capítulos de antibióticos.
y todo el aspecto de acción sobre las bacterias. Luego de eso vienen los antivirales, los antimicóticos para el tratamiento de del toxoplasma, la toxocara, la parasitosis, inclusive enfermedades causadas por artrópodos, antimicóticos, antialérgicos, descongestionantes. Bueno, en realidad es una lista larguísima, ¿no? de drogas que actúan. A veces uno, cuando no es especialista en oftalmología, dice, pero en el ojo es una cosa tan chiquita, ¿cómo puede haber tantos medicamentos? Pero sí, así es, o sea, y es más, ejercen muchos de ellos efectos sistémicos también, ¿no? El tratamiento o las drogas que utilizan para la dilatación de la pupila, todas las drogas clasificadas para el tratamiento de glaucoma, cefaleas, los antisépticos, desinfectantes, las sustancias que tienen que ver con los lentes de contacto, con el ojo seco, y por último también un grupo grande de medicamentos que se utilizan en la cirugía, ¿no? Bueno, también pasé rápidamente el tratamiento de la migraña. En la parte de la cirugía vemos pues los materiales para cirugía retinal, lentes intraoculares, viscoelásticos, y finalmente terminamos con los aspectos de retina, ¿no? Todos los tratamientos que tienen que ver tanto médicos como quirúrgicos en retina. Y finalmente temas, digamos, ya actuales y de futuro, como el tratamiento de uso de células madre, el efecto de los fármacos a nivel sistémico, genoma, nanotecnología y por último algunos aspectos sobre investigación clínica. Bueno, como vuelvo a repetir, pues todos estos artículos no hubiera podido hacerlo yo solo, imposible, ¿no? He hecho varios en realidad, pero el gran peso de la obra reside en el grupo que ha trabajado y ha apoyado en la escritura de este tema, de este libro. Yo pensaba a la hora de presentar el libro qué puedo hablar, qué puedo decirles. Entonces, he querido traerles el día de hoy una especie como de reflexión en cuanto al uso de antibióticos, porque es imposible poderles hablar de todo el libro, hacer un resumen en 10 minutos. Pero quisiera enfatizar en estos 10 minutos que le voy a hablar sobre el problema que está habiendo actualmente con el uso de los antibióticos a nivel no solo de oftalmología, sino a nivel de la medicina y diríamos también a nivel de la humanidad. Sabemos que el primer antibiótico que se descubrió fue en 1928 y lo hizo Fleming, pero Fleming no le dio la importancia desde el punto de vista de tratamiento. Él lo consideró como un descubrimiento interesante, que fue, dicho sea de paso, hecho de casualidad por una contaminación que tuvo en sus placas de Petri, pero no le dio la concepción como de que fuera un fármaco que podría servir para la curación de enfermedades. Por eso el tratamiento, mejor dicho, el descubrimiento permaneció como en stand-by. Y recién en el año 40, Howard Florey y Ernest Chain fueron los que sí conceptualizaron este descubrimiento como para poder ser utilizado en la curación de ciertas enfermedades. Y es por eso que ellos dos, junto con Fleming, en el año 45 ganan el premio Nobel de Medicina por ese aporte. Desde ese momento, ya con estos dos investigadores, uno originario de Alemania y el otro australiano, vivían en Inglaterra y que se comenzó a producir de forma masiva. Pero ya desde ese momento comienza una situación. En ese instante de la producción en serie o masiva, digamos así, de la penicilina, justo se desencadena la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, fíjense, ya en la Primera Guerra Mundial, la gran cantidad de gente que muere en la guerra, en la primera, no mueren tanto por heridas de balas, sino más que todo por las infecciones producidas por las heridas, ¿no? Que no había, lo único que se tenía era la sulfa, que se utilizaba de forma tópica y no se manejaba bien las dosis. Entonces ya en la Segunda Guerra Mundial se tenía la penicilina y entonces ya comenzaron inclusive a salir muchos avisos así, propagandas en esa época. Pero ¿cómo se comienza a utilizar la penicilina? Ese es el punto. Los primeros estudios se estaban haciendo en Inglaterra
pero se da una norma política para que la penicilina se envíe a los campos de batalla para poder proteger a los soldados. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenían los soldados en esa época eran las enfermedades venéreas, principalmente la gonorrea. Entonces se veía que de cada 1000 soldados, más o menos 30 se contagiaban de enfermedades venéreas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a administrar en los burdeles a las mujeres penicilina de manera, digamos, preventiva, entre comillas, para evitar estos casos de infecciones, ¿no? Se repartió de forma indiscriminada a todas las mujeres que trabajaban en este rubro, por decirlo así, en sudeste asiático. Y eso produjo que en pocos meses comiencen a aparecer las primeras cepas completamente resistentes a la penicilina, ¿no? Y eso obviamente después llegó a Inglaterra, llegó a Estados Unidos, de tal manera que actualmente la penicilina casi ya no se utiliza para las enfermedades gonorreicas, ¿no? Entonces el uso irreflexivo de la penicilina, ya casi desde el inicio de nuestro nacimiento, produjo una cantidad enorme de gérmenes resistentes a este antibiótico. Y el mismo Fleming advirtió sobre ese abuso, ¿no? Entonces, el sobreuso de los antibióticos en el área médica se traduce pues porque el temor de muchos de nosotros, los propios médicos, a veces de no estar muy seguros de tratarse de una infección viral y bueno, decimos ya por si acaso le damos un antibiótico, ¿no? O a veces también por la inercia o la misma presión de la propaganda de los laboratorios o la propia automedicación de los pacientes y también la intervención de los farmacéuticos, ¿no? Pero el problema, si quedara ahí, estaría bien quizás, ¿no? El asunto más grave y más grande es de que el uso de los antibióticos no se restringe al área médica. El uso de los antibióticos también se proyecta en la producción de animales. Fíjense, acá he puesto, este cuadro también está en el libro, es el año en que se descubre el antibiótico, o de introducción del antibiótico, no de la que se descubre, sino que se introduce en la práctica médica a dicho antibiótico y el año en que aparece la resistencia. Fíjense, en algunos casos, como las sulfas son 5 años, en la penicilina, como le dije, al uso que se le dio, en 3 años ya teníamos gérmenes resistentes, y así, todos los antibióticos, algunos un poquito más, quizás unos 20 y tantos años demoraron, como la vancomicina, y algunos quizás, como por ejemplo el linezolid, en 3 años, y la telitromicina, que es un antibiótico reciente, solo demoró 1 año para producirse una resistencia. Y el gran problema, como vuelvo a repetir, es no solamente el sobreuso desde el punto de vista médico, sino también el sobreuso en animales. Recordemos que las bacterias, que es con lo cual nosotros queremos utilizar nuestros antibióticos para poder combatir las infecciones, tienen más de 4.000 millones de años de evolución. Nosotros, como seres vivientes, como Homo sapiens, tenemos solo 1 millón y pico de años sobre la Tierra, ¿no? Las bacterias tienen 4.000 millones. Entonces, fíjense, este es el origen de la vida. Las bacterias son las primeras células que aparecen, de ahí vienen los protistas, etc. Acá vienen los animales, y ya en la puntita, prácticamente en los últimos años de la evolución, es donde aparecen recién el ser humano. Entonces, las bacterias en todo ese periodo extenso de tiempo pues han desarrollado una serie de mecanismos para poder defenderse y poder superar distintos medios, digamos, nocivos, y dentro de ellos los antibióticos. Entonces, el problema que aparece y que ya está un poco fuera de nuestro margen de acción, pero que debemos ser conscientes de ello, a pesar que esta parte de acá para adelante no está en el libro por si acaso, pero sin embargo lo traigo para poder reflexionar sobre el punto, ¿no? Es que el asunto de la resistencia a los antibióticos también está relacionado al uso que se le da para el manejo de la crianza de animales. Y ahí un poco sería bueno ver cómo es que ha evolucionado nuestra relación como seres humanos que vivimos acá sobre la Tierra con el resto de animales. Por eso le traía un par de slides para tener en cuenta cómo después, hacia dónde
hacia dónde, digamos, desembocamos. Cuando todavía éramos cazadores-recolectores, es decir, en la época, pues, por decir así, hace 40.000 años, 50.000 años, en otras palabras, en el Paleolítico, la visión que tenía el hombre sobre la tierra era una visión animista, es decir, hablaba con los cerros, hablaba con la lluvia, hablaba con los animales, hablaba con fantasmas, demonios, etcétera, pero el hombre no se sentía superior al resto de seres vivos, era uno más en el ambiente, ¿no? Si bien es cierto, por tratar de sobrevivir causamos una serie de extinciones como los mamuts y una serie de mamíferos grandes, sin embargo, no nos considerábamos superiores. Ese era el punto fundamental. Y obviamente no habían bacterias resistentes a antibióticos porque no habían antibióticos. Con la revolución agrícola, que eso es hace 10.000 años solamente, la relación del ser humano con los animales cambia. O sea, se descubre la agricultura, pero paralelamente se comienza a domesticar al perro, a la vaca, al jabalí, que se convierte en chancho, el lobo, que se convierte en perro, digamos, el resto de animales. Y ese hecho hace que comenzáramos pues a producir cada vez ya los animales más un poco en serie, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el 90% de animales mayores de 2 kilos son animales domesticados. Es decir, ya hay pues 30 millones de ovejas en Nueva Zelanda, 80 millones de vacas, etcétera, y muy poca fauna silvestre en animales mayores. Entonces, eso hace que en la revolución agrícola que la relación del hombre con los animales sea pues totalmente distinta. Ya el hombre es dueño de los animales. Por ejemplo, aparecen las religiones monoteístas y por ejemplo en los templos, los primeros templos que tanto se habla del templo de Jerusalén, por ejemplo, en realidad era como una especie de un matadero con barbacoa, porque era que se llevaban a los animales para sacrificarlos, en nombre de los dioses obviamente, y el hombre era el dueño de los animales, ¿no? Entonces, con la revolución científica esa situación persiste, pero el asunto es de que mientras, por ejemplo, el agricultor le pedía ayuda a Dios para ciertas condiciones, etcétera, y había unas ciertas condiciones también en este sentido de Dios para los hombres, el científico y estudia la genética, pero no le pide nada a los genes a cambio, ¿no? Él simplemente actúa, ¿no? Entonces, con la revolución científica aparece el humanismo, y el humanismo es el que justifica el uso de manera industrial tanto de las plantas como de los animales. Y entonces, actualmente, pues, conforme se ha ido acumulando la cantidad de animales para poder producirlos de manera industrial, se ha visto la necesidad de utilizar los antibióticos de forma preventiva. Y ahí es donde intervienen los antibióticos, ¿no? Anteriormente, quizás en la Edad Media, por ejemplo, los animales pastaban, etcétera, en los campos. Actualmente se los tienen en ambientes cerrados e inclusive viven sobre sus excrementos, y para evitar que se puedan infectar en ese tipo en ese tipo de vida, es que se les da dentro de sus alimentos o dentro del agua diversos tipos de antibióticos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, cada vez más la cantidad de carne se va produciendo con mayor, digamos, millones de toneladas, pero las condiciones cada vez son más deplorables y de mayor hacinamiento, ¿no? Ahora ya son como especie de fábricas para producir diversos tipos de animales, ya sea bovinos, ya sea los porcinos, ya sean las aves, ¿no? Son millones, miles en una sola, digamos, en un solo ambiente. Y imagínense que haya uno de estos solo animales se infecte, entonces contagia a todos y todos se mueren. Entonces, para prevenir esa digamos, catástrofe económica, por llamarlo de una manera, es que se les da a los animales de forma preventiva uno u otro antibiótico, ¿no? Y bueno, y van acumulándose pues en ese tipo les llaman CAFOS, son unidades de concentración de animales en donde, por ejemplo, en una sola área
hay 1000 vacas, o si no, 125.000 pollos, son pues cantidades enormes, ¿no? Entonces, el 80% de los antibióticos usados para la producción de carne son usados con fines no terapéuticos. O sea, no se está tratando ningún tipo de infección, ningún tipo de enfermedad. Solo se les da para prevenir. Inclusive se les da para que crezcan. Hay muchos antibióticos que se han descubierto de manera casual que, por ejemplo, hacen crecer más a los chanchos, ¿no? Y entonces la colistina, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y es un antibiótico valiosísimo para el tratamiento de una serie de enfermedades, comenzando por la pseudomonas aeruginosa. Pero sin embargo se les está dando a los chanchos para que crezcan, ¿no? Y los primeros antibióticos que se usaron en este sentido fueron la penicilina y la tetraciclina. Por eso actualmente la tetraciclina ya casi no se receta, ¿no? Es como si nos pusiéramos a pensar, algunos de nosotros nos reuniéramos en un comité y diríamos, bueno, vamos a idear la mejor forma o el método ideal para crear bacterias resistentes. A ver, ¿cómo podríamos crear más fácilmente las bacterias más resistentes posibles y de la manera más rápida? Bueno, juntamos miles de animales en un espacio reducido, los hacemos vivir sobre su propio estiércol, brindémosle la misma comida todos los días y por último hay que darle dosis de antibióticos subterapéuticos también de forma continua y de manera general, ¿no? Y ahí con toda seguridad vamos a tener gérmenes resistentes. Entonces, ese es el gran problema que existe con el uso de los antibióticos, ¿no? Y entonces el manejo que se hace pues de todos estos animales de manera diaria, prácticamente como que presiona a las industrias para que usen los antibióticos de manera preventiva, ¿no? Todo está prácticamente sistematizado, fíjense ustedes cómo trasladan a las aves para que vayan hacia las cajas. Y encima también hay el aspecto de la presión económica, ¿no? Es decir, conseguir la carne de la manera más barata posible. Eso obviamente lo hace el mercado. Y entonces las empresas tratan de producir la mayor cantidad de animales a la menor cantidad de precio y usando antibióticos para evitar tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, a veces uno no está muy habituado a este tipo ya en esta etapa, quizás ya es la etapa más fácil, ¿no? Porque esta es la etapa ya mecánica y automática del manejo, entre comillas, de las carnes. Pero previo a eso, el animal ha tenido que vivir desde pollito, por decir así, hasta que tenga pues una determinada cantidad de semanas y tenga un determinado peso. No estamos hablando de las hormonas, no estamos hablando de vacunas, porque eso también se utiliza. Estamos hablando solo de los antibióticos, que es el tema que nos toca el día de hoy, ¿no? Pero es algo que debemos de tenerlo muy en cuenta. Fíjense el porcentaje de antibióticos que se usan a través de los últimos años, cómo se ha ido incrementando y se seguirá incrementando, ¿no? Ya prácticamente el 80% de todos los antibióticos se han seguido utilizando en las granjas. Y eso no es una casualidad que a mí se me ha ocurrido hoy día, o no sé. Miren, esto ha sido ya publicado desde hace más de casi ya 50 años, que los gérmenes que se generan como resistentes en los animales pasan al ser humano y producen este tipo de infecciones. Comenzamos con algunos estudios, por ejemplo, del año 76, ¿no? Entonces yo le he traído, por decir, el 0.1% de lo que hay en la literatura. Ustedes comienzan a buscar, lo van a encontrar. Salmonelas resistentes que se transmiten de animal a humano, también acá salmonelas que son resistentes que se transmiten al humano en los criaderos, ¿no? Publicaciones de distintas formas, de distintos laboratorios, de distintas revistas, en donde nos ponen los aspectos epidemiológicos, de por qué o cómo son todas estas bacterias que van transfiriéndose la resistencia de los animales al hombre, ¿no? La Escherichia coli, que es el grave problema, por ejemplo, para el tratamiento de las infecciones urinarias en el ser humano. Hay multiresistentes, panresistentes inclusive actualmente, ¿no? Entonces esto no es una cosa teórica, esto es una cosa que lo vemos diariamente, ¿no? Entonces cuando las bacterias son panresistentes o multiresistentes,
no tenemos tratamiento muchas veces. Si le da, por ejemplo, a un niño, a un lactante o a un niño de 2, 3, 4, 5 años, una neumonía por un germen pan resistente, prácticamente no tenemos nada que hacer, ¿no? No tenemos antibióticos que darle. Y entonces, como el asunto tiene pues muchas presiones por todos lados, porque las industrias cárnicas, las industrias de leche, las industrias, las fábricas o las productoras de huevos, etcétera, todos ellos tienen una fuerza económica importante. No se sacan leyes para limitar esto. A lo único que se dan son recomendaciones voluntarias para que los empresarios de forma voluntaria no utilicen antibióticos, pero no hay ninguna ley que limite el uso de esto, ¿no? Y esto no solamente se circunscribe a la medicina general, sino también en oftalmología nos llegan algunos gérmenes que también son resistentes. Por ejemplo, hace pocos años publiqué también un artículo sobre los estafilococos aureus resistentes a vancomicina, entonces donde hemos tenido que utilizar antibióticos ya de segunda línea. Hace pocos días se recibió un caso de una pseudomonas aeruginosa multiresistente. ¿De dónde salen esos gérmenes? ¿Cómo es que llegan a tener me acuerdo que me mandan el antibiograma de 15 antibióticos, 13 eran resistentes, uno intermedio y tenía una sola opción. Entonces ese es el problema, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo es que el hombre ha llegado a conquistar el mundo, ¿no? Algunos dicen porque, bueno, el lenguaje se transmite, no podemos transmitir ideas, etcétera, pero vemos que también muchos animales también tienen un cierto tipo de lenguaje. Otros consideran que la inteligencia o la producción de utensilios. Sin embargo, la inteligencia que tenían los seres, por ejemplo, hace 20.000 años, 25.000 años, y la producción de utensilios que se tenía en esa época, se ha visto que quizás pueda ser hasta un poco superior al ser humano actual, que prácticamente no produce ningún utensilio y que tiene una vida, digamos, un poco más tranquila y como que asegurada. En esa época la persona tenía que estar al tanto de los animales, de las cosas venenosas, etc. Entonces tampoco parece ser mucho eso. Y el otro aspecto podría ser la cooperación. Pero cuando se compara, por ejemplo, cuando se observa la cooperación que tienen, por ejemplo, las abejas o las hormigas, se ve pues que ellas no han surgido, ¿no?, tanto como el ser humano. Pero el asunto es que la cooperación que tienen estos animales es una cooperación que está restringida y no es flexible, o sea, viene como que dirigida desde el punto de vista genético. Y el punto es de que el ser humano tiene una cooperación flexible y eso le permite generar nuevas asociaciones, nuevo tipo de organizaciones. Por ejemplo, nunca se ha visto que en las abejas se haga una revolución, decapiten a la abeja reina y establezcan una república de abejas. Eso solamente sucedió en los seres humanos, ¿no? Y ese tipo de cooperación que nosotros tenemos, que es una cooperación flexible, es la que permite, por ejemplo, una reunión como esta, ¿no?, a nivel de una sociedad de oftalmología, o si no, por ejemplo, el colegio médico, qué sé yo, una nación. Y por último, también la cooperación para poder haber tenido la opción de poder haber hecho este libro, que con tanto cariño lo traigo para que sea, digamos, leído por todos ustedes. Muchas gracias.